Amados hermanos, muy buenas noches. Qué bendición podernos encontrar nuevamente para estudiar la santa palabra de Dios. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 11. Y mientras lo haces, vamos a ver este video de introducción a nuestro tema. Y dice la palabra de Dios: el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros. De Dios el Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mucho me alegré al encontrar algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, estamos delante de tu presencia, acercándonos con humildad y con respeto, Señor. Oramos a ti para que seas tú guiándonos en esta enseñanza de tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea dirigiéndonos. Yo quiero ser simplemente un puente, un instrumento, Señor, en tus manos para que este mensaje llegue a donde tiene que llegar, Señor. Oramos para que tú, Señor, seas bendiciendo mi vida y me abandono en tus brazos, Señor, para gloria y alabanza de tu nombre. Hemos orado a ti, Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, para gloria tuya. Amén y amén. Recuerdo que cuando era pequeño notaban algo mis amigos, mis compañeros, mis hermanos, y era que no crecía mucho, era de muy baja estatura. Y mis padres, pues un poquito afanados, me llevaron al médico. Y cuando le dijeron lo que estaba ocurriendo, el médico se quedó mirándolos y le dijo a mis padres: bueno, pero ustedes ¿qué esperan? Ellos también eran bastante bajos de estatura, pero recuerdo mucho que el consuelo de mi mamá siempre fue una frase que me ayudó mucho y decía que los perfumes más costosos venían en empaques pequeños. Y lo mismo ocurre con esta porción de la escritura que acabamos de leer, porque nos faltaron solo 2 versículos para leer un libro completo de la Biblia. Segunda de Juan es el libro más corto de toda la escritura, pero no nos podemos dejar engañar por su tamaño, porque tiene una enseñanza muy profunda y una riqueza espiritual para la iglesia. Este libro, el más corto de la Biblia, lo escribió el apóstol Juan.
Y el propósito, el objetivo que tenía con base en el tamaño de la carta era un mensaje de suma urgencia. Escribir cartas en tiempos del apóstol era bastante complicado que llegara a sus destinatarios, porque aparte de escribirla tenía que contratar una persona que fuera, lo llevara y lo entregara al lugar donde tenía que ser. Así que siempre solían escribir mensajes muy largos para que justificara el escribir una carta. Pero el hecho de que sea tan corta esta carta nos dice que era un mensaje muy urgente que tenía que escribir a sus destinatarios. Y el destinatario, la destinataria mejor, es, como lo leímos en el primer versículo, una señora escogida y sus hijos. Ahora, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Juan con esto? ¿A quién le estaba enviando esta carta? Pues la señora escogida es una iglesia local. Era un término que él usaba para referirse a una congregación, a un grupo de personas que se reunían para estudiar la palabra de Dios. Y sabemos esto porque segunda de Juan 1:13 nos dice: te saludan los hijos de tu hermana escogida. Cuando Juan termina esta carta, dice que quien se la escribe es otra hermana a quien Dios escogió. Así que concluimos que es una carta dirigida a una iglesia local de parte de otra iglesia local a la cual probablemente Juan dirigía. Y hay dos palabras claves en lo que leímos, y es la verdad y el amor. Se menciona más o menos unas 7 u 8 veces en esta segunda carta de Juan. Es el corazón de lo que él quería llevarle a sus destinatarios. Y es que la verdad y el amor en la iglesia van de la mano, son dos caras de una misma moneda. Y debe tener como ingrediente principal cada iglesia estos dos aspectos, la verdad y el amor. Cuando una iglesia tiene mucha verdad y poco amor, hay problema. O cuando una iglesia tiene mucho amor y poca verdad, también representa algo negativo. Pero cuando se equilibran estos dos ingredientes, es que una iglesia florece. Y en esta ocasión no vamos a hablar del amor, vamos a hablar de la verdad. Y es que el afán del apóstol Juan es que sus destinatarios conocieran la importancia de permanecer en la verdad, el poder que ésta tiene y el cuidado que hay que tener frente a quienes refrenan la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Quién es la verdad? Eso es lo que vamos a averiguar. 3 aspectos acerca de la verdad. Primero, los que conocen la verdad. Segundo, los que perseveran en la verdad. Y por último, los que detienen la verdad. Así que, sin más preámbulos, comencemos este hermoso estudio, cuyo título es El poder de la verdad. Y entrando en materia, comencemos con el numeral 1 en Números Romanos. Los que conocen la verdad. Y leamos el versículo 1 al 3. El anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros de Dios el Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. En este pasaje, entonces, Juan habla a quienes conocen la verdad. Si tú viste el versículo 1, dice: y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad a causa de la verdad que permanece en nosotros. Entonces, ¿cuál verdad? ¿A cuál verdad se está refiriendo el apóstol Juan? Él, y de hecho todos los pasajes que vamos a estudiar en esta noche los escribe el apóstol Juan. Él fue uno de los principales protagonistas del avance o de la inauguración mejor del evangelio de la mano de Jesucristo, quien dijo ser la verdad. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero acerca de lo que él dijo de sí mismo, también hay un pasaje muy revelador en Juan 8:32, donde él dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces,
Cuando nuestro Señor Jesucristo habló acerca de conocer la verdad, lo dijo a unos judíos que habían creído en él, Juan 8:31. Y cuando pronunció estas frases, ellos quedaron con la curiosidad de saber a qué verdad se refería. Y es cuando les expone lo que ellos eran en realidad. Es decir, a la verdad que se refería a Jesucristo era a la verdad que ellos eran, o la revelación detrás de la mentira que había en ellos. Vamos a leer este pensamiento que nos aclara un poco mejor lo que quiero enseñar. Dice, primero, conocer la verdad acerca de nosotros mismos es el camino hacia la libertad. Entonces, este pasaje lo encontramos ahí en Juan 8:32, leámoslo, dice, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, cuando Jesucristo les dice esto a estos judíos que habían creído en él, les muestra quiénes eran realmente. ¿Por qué? Porque les dice, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Y aparte de eso, ustedes son unos mentirosos. Y no se queda ahí, sino que les dice que también eran unos asesinos, porque dice la palabra de Dios que ellos querían matar a Jesús. Y aparte de todo, les estaba diciendo que eran esclavos del pecado. Entonces, fíjate, ellos estaban viviendo una gran mentira. Ellos creían que por ser judíos tenían el cielo ganado. Pero cuando Cristo les dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libre, ellos estaban expuestos a la revelación de parte del Señor de quienes eran realmente. Ellos no eran privilegiados, ellos eran esclavos, eran hijos del diablo, eran asesinos, eran mentirosos y eran desconocedores de Dios. Todo eso lo revela Juan capítulo 8. Así que cuando Cristo les dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libre, estaba hablando de la verdad de ellos mismos. Y esa verdad era el comienzo para que obtuvieran la libertad. Es decir, cuando tú quieres conocer a Jesús, lo primero que Él hace es mostrarte quién eres realmente. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos simplemente pecadores que en nuestra condición miserable necesitamos de Dios. Pero si primero no conocemos nuestra verdad, entonces jamás podremos ser libres. Y esto lo resume este pensamiento. Mira, dice, la mentira es el sedante del ser humano, quien por naturaleza nunca querrá conocer su oscura verdad. Entonces, cuando Jesucristo le expone esta verdad a los judíos que habían creído en él y les revela quién eras realmente, pues ¿cuál fue la reacción de ellos? Dice la palabra de Dios en Juan 8:59 que ellos tomaron piedras y querían asesinarlo, porque nadie quiere conocer quién es realmente. Nadie quiere conocer su verdadera realidad. Queremos vivir en una gran mentira. De hecho, el mundo entero vive bajo esa supuesta realidad. Lo mismo que tenían estos judíos, creían que eran hijos de Abraham, creían que eran herederos de la vida eterna, pero no era así. Y Jesucristo les muestra esa verdad. Y el apóstol Pablo, de alguna manera, en los primeros capítulos del libro de Romanos, se esfuerza por mostrarle al hombre esa gran verdad. Y la conclusión del apóstol Pablo es que simplemente somos sepulcros llenos de huesos de muertos. Como cuando tú vas al médico. El médico saca un bajalenguas, baja tu lengua y mira qué hay allí. ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué tienes esos síntomas? Entonces lo primero que haces es bajar tu lengua y mirar qué hay adentro. Y de la misma forma el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3:13 dice, sepulcro abierto es tu garganta. Es decir, lo que hay dentro de ti
es muerte, es perdición y es destrucción. Así que cuando el apóstol Pablo habla de la verdad y que Cristo dijo, la verdad os hará libres, la verdad de lo que somos. Cuando alguien es conocedor de lo que es, buscará desesperadamente a un Salvador. Y es el mismo consejo que el apóstol Juan da en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, cuando le envía un mensaje a la iglesia de la Odisea. ¿Cuál es el consejo para la iglesia de la Odisea? Que compren colirio y que se lo apliquen en los ojos. El colirio era un ungüento que usaban en la época para que la gente pudiera ver mejor, para que pudieran ver cuán miserables son. Vamos a leerlo, Apocalipsis 3, versículos 17 al 18. Mira, dice, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes, fíjate, estaban viviendo una mentira. No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Y el consejo del apóstol Juan, ¿cuál es? Dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado, es decir, Jesucristo está hablando aquí, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Que puedan ver mejor su realidad, que puedan entender su verdad. La verdad de ellos es que somos o son miserables, pobres, ciegos y desnudos. Somos todos eso. Y cuando tú conoces esa verdad te hace libre. ¿Por qué? Porque entiendes que necesitas a un Salvador. Es que Juan 8:32 se refería a la verdad de conocernos a nosotros mismos. Conoceréis esa verdad y esa verdad te hará libre. ¿Quién revela esa verdad? Jesucristo. Se la reveló a los judíos, les mostró lo que eran en realidad. Y ellos ya tomaban la decisión si querían seguir viviendo en esa gran mentira o recibían y aceptaban las enseñanzas de Jesucristo. Ahora, ¿a qué otra verdad se refiere la palabra de Dios en cuanto a la revelación de Jesucristo? No solamente revela la verdad de los hombres, sino también revela la verdad de sí mismo. Vamos a entrar entonces en nuestro segundo punto. Dice, segundo, conocer la verdad acerca de Jesucristo es el camino hacia la vida. Y aquí hago alusión a otro pasaje que está en Juan 14:6, que es muy conocido. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Entonces, Jesucristo estaba con sus discípulos, estaba próximo a irse al cielo, a morir, a resucitar y a estar sentado a la diestra del Padre. Y mientras él de alguna forma se está despidiendo, entonces Tomás, uno de los que estaba con él, le dice, muéstranos el camino, muéstranos la ruta, muéstranos la dirección para llegar al Padre. Y él le responde con esta frase que vino a ser un ícono en cuanto a la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, pero no se quedó ahí. Dijo también, yo soy la verdad y la vida. Entonces vino otro de los que estaban con él ahí, es Felipe, y le preguntó, bueno, está bien, entonces sencillamente muéstranos al Padre y con eso quedaremos contentos. Y esta parte a mí me impresiona mucho, porque Jesucristo se quedó mirando a Felipe y le dijo, Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y aún no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y yo no me imagino la reacción que pudo haber tenido Felipe frente a esta gran declaración. Lo que le estaba diciendo Cristo es que cuando él hablaba, el mismo Padre Celestial
era quien lo estaba haciendo. Felipe creo que tuvo que haberlo mirado a los ojos y haber quedado profundamente conmovido con esta gran declaración, que Cristo mismo es el Padre. El mismo creador del universo estaba frente a él. Eran un mismo Dios. El Padre y Cristo eran uno mismo. Así que la verdad que le estaba revelando Cristo a Felipe es que Jesucristo es Dios, que Él era el creador, que Él era el principio y el final, que Él era el alfa y la omega, que Él era aquel que le había dado la vida. Él estaba vivo gracias a Cristo, gracias a Él. Cristo es Dios. Esa es la verdad que le estaba revelando a sus discípulos cuando les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto tuvo que haber generado una gran reacción. Esto también nos conduce a pensar que todo lo que Cristo sufrió en la cruz, el Padre también lo estaba sufriendo. Yo recuerdo una película que vi hace unos años, una película cristiana que se llamaba La Cabaña. Y en esa película mostraban o ilustraban al Padre, y cuando esta persona que estaba representándolo le mostró al protagonista las manos, veía que estaban con las señales de los clavos que habían enterrado en sus manos. Y estaba representando al Padre. Es decir, que cuando a Cristo lo estaban clavando en una cruz, el Padre también sentía ese profundo dolor. Que cuando bofeteaban a Cristo, el Padre también sentía el dolor de lo que le estaban haciendo a su Hijo. Que cuando lo escupían o hablaban mal de Él, también lo estaban haciendo con el Padre. Así que en cuanto a la verdad, hay dos puntos principales. Cristo es la verdad. ¿Y qué revela Cristo siendo la verdad? Primero, nuestra realidad. Somos miserables, pobres, ciegos y desnudos. Lo que pasa es que no queremos aceptar esa verdad y no queremos conocerla. Y la otra gran verdad es que Jesucristo es Dios hecho carne. Y el que veía a Cristo veía al Padre. Esa es la verdad. Eso es lo que produce Dios en aquellos que se le acercan a Él, que puedan conocer esa gran verdad, su realidad y la realidad acerca de su Hijo Jesucristo. Ahora entramos a un segundo punto en Números Romanos: los que permanecen en la verdad. Entonces, el apóstol Juan, en los versículos que estamos estudiando, primero habla de los que conocen la verdad. Pero hay gran diferencia en conocer la verdad a permanecer en esa verdad. Y recuerden que le está escribiendo a una iglesia, a una señora escogida. Y leemos el versículo 4 y 5 y 6. Mira, dice: mucho me alegré al encontrar algunos, y subraya esa palabrita, resáltala. Mucho me alegré al encontrar algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido el mandamiento del Padre. Ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. Así que produce gran alegría en el corazón de Juan el ver que algunos han permanecido en la verdad. Fíjate, no todos los que habían conocido esa gran verdad habían permanecido en esa verdad, sino una pequeña parte de esa iglesia a la que le estaba escribiendo. Esto produjo gran alegría en el corazón de Juan. ¿Por qué? Porque en aquella época no era fácil permanecer en la verdad. Recuerda lo que aprendimos de Jesucristo. Él les dijo la verdad a estos judíos. ¿Y qué quisieron hacer ellos? Primero le dijeron que probablemente tenía un demonio, léelo en Juan 8, y aparte de eso querían matarlo, porque exponer la verdad de las personas produce esa reacción en ellos.
Y eso no es fácil permanecer en él. Decirle la verdad a otra persona de lo que es no es tarea fácil. Mira, leámoslo ahí en Juan 8:59. Dice, entonces la reacción de quienes escucharon su verdad, entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Eso es lo que pasa con quienes muestran la verdad y la realidad de las personas. Eso fue lo que le pasó a Juan el Bautista. Juan el Bautista le dijo a Herodes que era un adúltero que estaba con la mujer de su hermano. Y le estaba hablando a al gobernante de aquella época. Él sabía que su cabeza estaba en riesgo, pero aún así tuvo la valentía de decírselo en la cara. Y finalmente lo mataron, le cortaron la cabeza. Herodías de alguna forma se las ingenia para hacer que Salomé dance delante de Herodes, y este le dijo, pide lo que quieras, y ella dijo, quiero la cabeza de Juan el Bautista. No es fácil mostrar la verdad, no es fácil enseñar o revelar lo que somos realmente, y permanecer en esa verdad siempre traerá persecución y traerá momentos difíciles. Quiero que leas este pensamiento conmigo. Mira, dice, la verdad traerá consigo rechazo y oposición. Solo el gran mandamiento permitirá que permanezcamos en ella. ¿Cuál es el gran mandamiento? El amor. Juan dice, estoy muy contento porque algunos han permanecido en esa verdad. Ámense, porque solo el amor permitirá que ustedes estén firmes y permanezcan en esa gran verdad. Juan era una muestra viva de esa permanencia en la verdad. Juan tuvo un hermano que se llamó Santiago. Eran muy unidos con base en lo que enseña la palabra de Dios. Estuvieron con Jesucristo en los momentos más trascendentales, en el monte de la transfiguración. Juan y Santiago andaban para un lado y para otro, eran hermanos. Ellos también de alguna forma acompañaron en los primeros inicios de la iglesia, en su fundación, y lucharon hombro a hombro por la verdad del evangelio. ¿Y qué pasó con Santiago? Herodes lo asesinó, le quitó la vida de su hermano por causa de la verdad. Un día Juan le dijo a Santiago, ve, cumple tu ministerio. Él fue y a los pocos días se enteró que lo habían matado. Pero aún así, él permaneció en la verdad. Y esto es lo que trae un ministerio consagrado. Tal vez perdamos a nuestros seres queridos, tal vez se enfermen, tal vez vengan momentos en que tendremos que estar dispuestos aún a dar nuestra propia vida. Pero la pregunta es, ¿quiénes van a permanecer hasta el final? ¿Quiénes van a perseverar? ¿Quiénes van a llegar hasta el final del camino? Y Juan vivió en carne propia todo esto. Y cuando él escribe esta carta, el emperador gobernante era Nerón. Y por Nerón, o a mano de Nerón, murieron los dos grandes exponentes del evangelio de aquella época, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. A Pablo le cortaron la cabeza después de encarcelarlo y a Pedro lo crucificaron boca abajo. ¿Quién hizo todo esto? Nerón. Así que permanecer en la verdad no es nada fácil. Predicar un evangelio genuino siempre hará que las personas reaccionen y quieran asesinar, quieran destruir, quieran acabar con aquel que le está exponiendo lo que realmente son. Pero este es el detonante para el evangelio. Si las personas no conocen su realidad, jamás serán libres. Si las personas no entienden que necesitan un Salvador, jamás podrán llegar a los pies
de Cristo. Y eso era lo que tenía la iglesia o la señora escogida, la que escribía el apóstol Juan. Algunos habían permanecido en la verdad. Y el consejo del apóstol Juan es que ellos lucharan por permanecer y por no terminar con lo que habían construido durante años. Mira, el versículo 8 al 9 lo dice, segunda de Juan 1, 8 al 9, dice: tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Entonces hay diferencia entre conocer y permanecer. Primero hablamos de los que conocen la verdad. ¿Cuál verdad? A Jesucristo. ¿Y qué revela Jesucristo? La verdad acerca de lo que somos. Somos pobres, ciegos, miserables y desnudos. Debemos aplicarnos colirio para que podamos ver quién somos en realidad. Y segundo, que la revelación más importante de todas es que Jesucristo es Dios. Y los que conocen esa verdad deben, o los que permanecen en esa verdad, es los que dan evidencia de que realmente han nacido de nuevo. Porque permanecer en esa verdad no es nada fácil. Y entramos a nuestro tercer y último punto en Números Romanos. Tercero, los que detienen la verdad. Los que detienen la verdad. Ahora, aquí el apóstol Juan habla también acerca del anticristo. Y es el único que menciona esta palabra, el apóstol Juan. ¿Quién es el anticristo? El anticristo sencillamente es alguien que se opone. La palabra anti tiene dos significados, básicamente, y el primero de ellos es que están en contra de, pero también los que quieren ocupar el lugar de. Entonces, cuando nos referimos al anticristo, quiere decir alguien que está en contra de Cristo y que aparte de todo quiere ocupar su lugar. Y este espíritu ha estado vigente desde tiempos del huerto del Edén, desde que Dios crea al hombre. Desde esa época está el espíritu del anticristo operando. Entonces vamos a hablar un poco acerca de esto y entramos a nuestro primer punto. Dice: el anticristo se manifestará en los últimos tiempos. Es decir, tenemos la concepción de que el anticristo es un personaje que a futuro, en tiempos de la gran tribulación, se sentará en el trono de Dios y se hará adorar como Dios, un personaje muy influyente. Lo que dice ahí, el anticristo se manifestará en los últimos tiempos. Pero, fíjate, su espíritu ha estado operando desde el huerto del Edén. Vamos a leer lo que escribe el apóstol Juan, segunda de Juan 1, 7 al 8. Dice: pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es, fíjate, el engañador y el anticristo. Tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Entonces, el apóstol Juan está hablando acerca de la verdad y de permanecer en la verdad. Y la clave para mantenerse allí es no dejarse engañar por el espíritu del anticristo. Es decir, por el engaño que había en aquella época, por la oposición y por la presión que ejercían los que querían aplacar el verdadero mensaje del evangelio. Y esto ya lo había dicho Juan en el libro anterior, en Primera de Juan. Vamos a leerlo. Primera de Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene. Y fíjate lo que dice: y que ahora ya está en el mundo.
Entonces lo que el apóstol Juan nos está diciendo es que este espíritu estaba obrando en aquella época. Ahora, recuerden que quien dirigía el imperio romano en aquella época era Nerón. Nerón fue el gobernante más despiadado y cruel que ha tenido el imperio romano. Este hombre asesinó a patadas a su propia esposa estando ella embarazada. Se casó con un joven, es decir, con otro hombre. Y aparte de todo, asesinó a su propia madre. Y como si esto fuera poco, Nerón inició un incendio en Roma. Y para, de alguna forma, lavarse las manos, culpó a los cristianos de aquella época y los mandaba a apresar para quemarlos vivos y para alumbrar su jardín y para alumbrar las calles de Roma. Ese era el que gobernaba en aquellos tiempos, así que la presión que tenían los cristianos era brutal. Y un historiador dijo que el apodo que le tenían a Nerón era la bestia. Y aquí podemos entender un poco lo que el apóstol Juan escribió en el libro del Apocalipsis. Vamos a leerlo, Apocalipsis 17, 9 al 11. Y dice así: aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. También son 7 reyes, 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Y la bestia, fíjate, la bestia que era y ya no existe es el 8º rey y es uno de los 7 y va a la destrucción. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? El apóstol Juan estaba hablando del anticristo cuando escribió el Apocalipsis. Está hablando de alguien que a futuro va a gobernar y está dando su descripción. Esta bestia es el mismo hombre de pecado que el apóstol habla en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 12. También es la misma bestia que habla el profeta Daniel. A futuro va a venir el anticristo que va a dirigir al mundo entero y va a oponerse a Dios mismo. Pero adicional a eso, el apóstol Juan estaba describiendo lo que ocurría en su época. Porque de la misma forma, esta descripción coincide con Nerón, que era el 8º rey y de alguna manera era el que estaba gobernando en esa época, y adicional a esto, era el que por medio del espíritu del anticristo estaba tratando de destruir a la iglesia en aquella época. Y a donde quiero llegar es que el espíritu del anticristo ha estado presente desde el huerto del Edén. Estuvo en los tiempos de Juan y lo está hoy en medio de nosotros. Está vigente, está operando. El espíritu del anticristo fue el que ocupó a una serpiente o invadió a una serpiente para engañar a Eva. El espíritu del anticristo estuvo en Nimrod, el que quiso construir la torre de Babel. El espíritu del anticristo fue quien poseyó a Antíoco Epífanes para que sacrificaran un cerdo en el templo un tiempo antes de la venida de Jesucristo. El espíritu del anticristo, así no lo creas, fue el que habló por medio de Pedro. El espíritu del anticristo ha venido manifestándose a través de todas las épocas, a través de los grandes gobernantes, incluso Adolfo Hitler, los que trabajaron de cerca, los que incluso estaban en el lugar donde él dormía. Hay declaraciones escritas que dicen que Hitler en la noche gritaba y decía: nuevamente me va a poseer, ayúdenme. Ese espíritu del anticristo fue el que habló por medio de Adolfo Hitler.
Ese espíritu del anticristo es el mismo que opera hoy en día. Ese espíritu del anticristo es el que pretende ocupar el lugar de Dios. El espíritu del anticristo es el que ha hablado por medio de los papas, así no lo creas. El papa quiere ocupar el lugar de Dios. El papa dice ser el santo padre cuando solamente hay un padre y es perfectamente santo y es Dios. El papa dice que es el sumo pontífice, el puente entre el hombre y Dios, cuando el único puente es Jesucristo. Yo soy el mediador entre Dios y los hombres, él lo dijo. El Papa dice ser el vicario de Cristo y ese es el Espíritu Santo. Y ese espíritu del anticristo muchas veces se para en los púlpitos y quiere ocultar la verdad de los hombres. Quiere decirles que todo está bien. Quiere decirles que el problema que ustedes tienen es de una baja estima, como la psicología humanista moderna así lo quiere mostrar. Cuando lo que la gente necesita saber en realidad su verdad, que somos pobres, miserables, ciegos y desnudos y que necesitamos de Dios. El espíritu del anticristo es el que niega que Jesucristo es Dios, el que dice que se ha presentado como un ángel a los hombres y les ha revelado un nuevo libro, el Corán. Ese espíritu del anticristo ha estado vigente siempre. Y es lo que el apóstol Juan quiere decirle a la señora escogida, que se cuiden de ese espíritu del anticristo. Segundo punto, y termino con esto, dice, el espíritu del anticristo esconde la verdad acerca del ser humano. ¿Recuerda? El primer punto que veíamos era los que conocen la verdad, su verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y cuál es la otra gran verdad? Que Jesucristo es Dios. Y es la tarea del espíritu del anticristo. Quiere sembrar la mentira. Dice, el espíritu del anticristo esconde la verdad acerca del ser humano y acerca de Jesucristo. Y envenena a quienes coquetean con él. ¿Cuál es el consejo del apóstol Juan? Vamos a leerlo. Segunda de Juan 1:10 al 11. Dice, si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Así que el consejo para la señora escogida o para la iglesia es no se dejen engañar. Y de la misma forma, ustedes que conocen la verdad y que han permanecido en la verdad, no se dejen engañar, iglesia. Hoy en día hay un espíritu que pretende negar la divinidad de Dios. Hay un espíritu que quiere mantener en la mentira al mundo entero, que quiere ocultar lo que Dios es. Y esa es la conclusión del apóstol Juan, que aquellos que detienen la verdad sean desenmascarados y la iglesia sea avisada de este gran peligro. Así que concluimos este mensaje en esta noche, el poder de la verdad. Es el afán del apóstol Juan porque la iglesia entienda lo grande que es la verdad acerca de Jesucristo, la verdad acerca de nosotros mismos, y que permanezcamos en esa verdad y que aquellos que la detienen sean de alguna forma desenmascarados y podamos permanecer firmes y que no se dañe todo el trabajo que durante años hemos logrado realizar para Dios. Quiero invitarte a que oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra, Dios de los cielos. Gracias por el apóstol Juan, a quien tú educaste en tu seno, que pudo vivir de cerca quién eres tú y lo que tú produces en los hombres, Señor. Tú haces que se revele la verdad, nuestra verdad. Y eso nos conducirá a de rodillas clamarte, Señor. Que nos permitas conocerte, Señor. Y no solo conocerte, Señor, sino permanecer
No es fácil, Señor, frente a todo lo que vemos hoy en día. Pero tu palabra dice: el que permanezca hasta el fin, o el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y por último, Dios, ayúdanos a identificar a quienes detienen esta gran verdad para que podamos de alguna forma blindarnos y permanecer firmes en ti, Señor. Gracias por esta palabra, Dios de los cielos, y el deseo de mi corazón, Señor, es que tú te pares, Dios, frente a todos aquellos que viven en la gran mentira que ha fabricado Satanás durante tantos años, y que tú reveles su verdadera realidad. ¿Con qué objetivo? Que puedan a tus pies pedirte que los salves y que puedan abrir su corazón a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos hecho esta oración para gloria tuya. Amén y amén. Dios los bendiga y gracias por esta bonita oportunidad. Si Él lo permite, nos veremos en otra ocasión. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en Twitter @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.